Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué le hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días empiezan las vacaciones para el colegio de los chicos y pensaba en lo que podríamos, las vacaciones para imaginar, ¿no? Ya que no podemos salir a muchos lugares y a veces en la computadora cuando la prendo aparece el programa, tiene ya paisajes, ¿no? Y siempre me detengo a ver qué paisaje es. Y realmente son cosas maravillosas porque además dice el lugar preciso, qué país. Y uno puede imaginar, ¿no?, estar en esos lugares. Porque tenemos algunos recuerdos de cosas maravillosas y constantemente Dios ha puesto a nuestro alcance cosas para contemplar, ¿no? Imágenes maravillosas de este mundo que Él creó con tanta sabiduría y con tanto amor. Hoy nos dice San Pablo
que la creación entera espera la redención. Y siempre me llamó la atención ese texto porque ¿cómo puede ser la creación redimida? Siempre pensamos que yo tengo que ser redimido de mis pecados, ¿no? Que somos nosotros los hombres que necesitamos ser redimidos. ¿Qué significa? Que la creación entera gime con dolores de parto. Y me acordé enseguida de los primeros días de la cuarentena, cuando había desaparecido el hombre de los lugares habituales, estaba encerrado, y entonces los animales nunca vistos, especies que aparentemente estaban extinguidas, empezaron a aparecer. Entonces algunos empezaron a sacar conclusiones. Dicen, bueno, la naturaleza está sanando, decían. Bueno, está pasando esto, está pasando lo otro. El hombre está de más, ¿no? Algunos llegaban a decir, en este mundo los que sobramos somos nosotros. Bueno, entonces yo me ponía a pensar y decir, ¿cuál es el sentido de la creación? Esta creación que espera y gime con dolores de parto. No es algo fácil, dolores de parto. Así que es realmente una situación difícil para la creación entera. ¿Cuál es la redención que la creación espera? Bueno, la creación tiene un sentido dialogal. Está puesta por Dios, es lo que Él primero hizo para poder realizar la alianza con nosotros. En 6 días hizo toda la creación y como el último ser de la creación somos nosotros, todo lo hizo para nosotros. Es decir, no tendría sentido la creación sin nosotros. Y entonces uno a la creación le tiene que preguntar, ¿no? Decía San Agustín. Uno le pregunta. Había un personaje de televisión que le hablaba a su potus. No es la idea acá de preguntarse, digamos, en ese sentido, pero desde una mirada contemplativa, la creación tiene mucho para decirnos y quiere y nos habla, ¿no? San Buenaventura decía que el que no escucha la voz de Dios en la creación está sordo. El que no ve sus vestigios humanos está ciego. El que no entiende qué es lo que está pasando es un necio, es decir, es sordos, ciegos, necios, incluso mudos porque no alabamos, ¿no?, lo que vemos en este diálogo entre la obra de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para recordarnos quién es Dios. Entonces, si la creación no tiene sentido sin nosotros, tampoco tiene sentido sin Dios. Es decir, porque la creación nos está gritando la presencia de Dios. Nos está diciendo, aquí estoy. Hay muchos salmos que hablan, por ejemplo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Pareciera que el salmista le está preguntando, ¿no?, a los montes, ¿dónde está Dios? Esa pregunta que se hacen todos los hombres de todas las religiones, ¿dónde está Dios? Bueno, la primera respuesta de un libro escrito por fuera, ¿no?, decía San Buenaventura, un libro que es exterior, o como algunos lo llegaron a decir, el quinto evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque los evangelios son solo 4, pero este quinto evangelio es el que Dios escribió en la creación entera, para que podamos ver, escuchar, conocer, alabar, ¿no? Bueno, maravilloso. Y entonces la redención es esa. Dios se encuentra con el hombre y lo hace, el primer encuentro es con la naturaleza. Los santos se maravillaban de esto, ¿no? Por ejemplo, San Francisco, sabemos de él, ¿no?, que se internaba, y tantos monjes y frailes y místicos que se internaban en el monte para encontrar a Dios. Pero San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Roma, en su convento, dice que ya era anciano, iba con su bastón y le decía a las flores, cállense, cállense, que estoy hablando con él, ¿no? Como si la creación le hablaba
Y le decía, bueno, ahora déjenme tranquilo que estoy con el Señor. Es decir, las cosas nos hablan de Dios. Y terrible sería querer silenciarlas. Y es muchas veces lo que nos pasa. O sea, ¿dónde está Dios en toda esta creación? Muchas veces está como dejado de lado. No importa Dios, mirá lo que hay. Claro, pero es que yo separado de Dios, la creación no me puede hablar. Cuando yo estoy solo, sin Dios, la creación no me dice nada. No puedo ver, no puedo escuchar, no puedo alabar, no puedo entender. Por eso es que la palabra descendió del cielo y vino a nosotros, para que nosotros podamos ver, escuchar, alabar y comprender. Y esa palabra es Cristo, es la palabra del Padre, esa semilla que vino a nuestra tierra y quiso ser plantada para que nosotros demos fruto abundante. Hoy Jesús empieza a hablar por medio de parábolas. Y entonces, lo primero que pensamos nosotros es, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Bueno, para que la gente lo entienda, decimos muchas veces. Pero resulta que las parábolas no son tan fáciles de entender. Es decir, hubiera sido mucho mejor que nos dé una definición, hubiera sido mucho más fácil que nos diga esto es así y punto, de una manera indicativa, y no con imágenes que nos cuestan. El domingo pasado Jesús nos decía que Él revela las cosas, el Padre revela las cosas a los sabios, no a los sabios y prudentes, sino a los sencillos, a los humildes. Bueno, para leer las parábolas hay que ser sencillo y humilde. ¿Por qué? Porque es como los chicos que les gustan los acertijos, ¿no? Un acertijo es algo que capta nuestra inteligencia. Dicen, a ver, ¿de qué me van a hablar? ¿De qué me estás hablando? Entonces mi inteligencia empieza a buscar soluciones. Quiero buscar de qué me está hablando, a qué se refiere. En segundo lugar, también dispara mi voluntad. Yo tengo que querer entrar para entender. La parábola no la entiende alguien que lo ve desde afuera. Ah, sí, el concepto es este, la interpretación es esta, la clave hermenéutica es tal. No, tengo que entrar para entender, tengo que querer entrar para entender. Entonces, esta parábola del sembrador que la escuchamos tantas veces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que hay como una clave para interpretarla? ¿Y cuál es? Siempre hay algo raro en las parábolas que Jesús nos cuenta, algo que sale de lo común. Y por eso es bueno hacerse preguntas. Una pregunta podría ser, ¿por qué el sembrador siembra de esta manera? ¿A qué me refiero? Tira en el camino, al borde del camino tira la semilla. ¿Qué sembrador tira la semilla al borde del camino? ¿A quién se le ocurre, ¿no?, tirar al borde del camino? No hay solución, no tiene sentido, nada bueno va a pasar. Tira en terreno pedregoso, sabe que va a crecer y en la medida en que crezca también va a morir. Es decir, sabe que va a crecer rápido y que va a morir rápido el que tira en terreno pedregoso. ¿Por qué todavía lo hace? Y por último, ¿por qué tira entre espinas? En la medida en que crezca el trigo o lo que sea, también van a crecer las espinas y la van a ahogar. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Primero nos está diciendo que es generoso en la siembra, no se cansa de sembrar, por lo menos cuando está la estación de la siembra, ¿no? Cuando llegue la cosecha, bueno, ya no habrá más siembra, será el momento de la cosecha. Pero nosotros estamos viviendo ahora el tiempo de la siembra. Si el primer libro fue escrito desde afuera, este es el segundo libro que fue escrito desde adentro, ¿no?
Es decir, no solamente porque tiene palabras, sino porque tenemos que abrirnos con el corazón a esto que Dios nos dice. Porque la tierra es nuestro corazón. Estas tierras tan distintas y con efectos con frutos tan diversos, es nuestro propio corazón. Puede ser la dureza total, la del camino, ¿no? La del que entra por acá y sale por allá. Es decir, no entró siquiera la semilla. La otra, la del aquella que crece rápido y muere rápido. La sensibilidad hoy a flor de piel, ¿no? Todo lo tengo que sentir, bueno, así todo lo que siento, lo que es puro sentimiento, también desaparece. Es como la espuma de la cerveza, ¿no? Hace mucha, o de la Coca-Cola, es decir, hace mucha espuma, pero después bajó y desapareció. Y un vaso que parecía lleno quedó casi vacío. Bueno, nuestra vida, dejada al arbitrio de nuestra sensibilidad, crece rápido, también desaparece rápido. No tiene semilla, no tiene raíz profunda, no crece, no tiene posibilidad de crecimiento. Ahí llegó, hasta ahí va a llegar, no va a crecer más. La semilla que creció entre las espinas que no dice Jesús que sean los pecados, que podrían ser, pero no hace referencia a eso, dice a las preocupaciones de la vida y el afán de este mundo. Es decir, el Evangelio tiene el mismo peso que otras cosas, ¿no? Es una especie de idolatría, ¿no? Quiero estar con una cosa y con la otra, ¿no? Como una infidelidad, ¿no? Quien quiere tener 2 esposas o 2 esposos, es decir, no se puede. Y con Dios pasa lo mismo. No puedo hacer crecer en mí una cosa y la otra. No puedo dedicarle tiempo a Dios y a lo que se opone a Él. Bueno, no necesariamente son pecados, pero fíjense este afán de la vida, esta vida yo tengo que vivirla, tengo mis propias justificaciones, tengo que. Sí, son cosas que yo decido que tengo que hacer, o que tengo que vivir, pero no pueden ocupar un lugar semejante. Terminan ahogando la semilla. Bueno, el Señor hoy nos invita a descubrir la eficacia de esta palabra. Dios creó el mundo por medio de una palabra. Dijo, hágase la luz, sepárese la tierra del agua. Las cosas sucedieron. Y eso significa que la palabra de Dios es eficaz. Lo que Él dice, se hace. Cuando Jesús nos habla por medio de su palabra, también sabemos que es eficaz. Cuando escuchamos el Evangelio que le dice al paralítico, levántate y camina, tus pecados te son perdonados. Sucede realmente, especialmente sucede en el sacramento de la confesión, en la unción de los enfermos. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, en el misterio de la Eucaristía. Realmente es eficaz su palabra. Tenemos que aprender también a ver lo eficaz que es. Cuando rezamos los salmos y le pedimos al Señor, o le decimos, Señor, tú eres mi pastor. Bueno, estoy dejándome guiar por Él y Dios hace una obra eficaz. Eficaz significa que realiza lo que dice, que no es un buen deseo, ¿no? Es la palabra de Dios que hace. Así como creó, ahora recrea, ahora me da esta vida nueva. Pero el fruto depende de mí. La eficacia es de Dios, pero el fruto depende de mí. Depende que yo pueda disponer el mejor terreno para que Él haga su obra. Y ese terreno
Por supuesto, en no todos será igual. Dice que en unos el 30, en otros el 60, en el otro el 100 del rinde. Es un rinde muy alto, ¿no? No existe un rinde del 30% en la agricultura moderna, creo que es de 10 o por ahí anda. Jesús nos promete un rinde muy alto, es decir, mucho fruto. ¿Por qué? Porque la semilla es muy buena, es muy eficaz, ¿no? Es totalmente eficaz. Bueno, dejemos que el Señor haga su obra en nosotros, esa obra bellísima, ¿no? Nosotros tenemos monumentos naturales que son, bueno, todas estos paisajes y cosas de las que hablamos, pero hay monumentos sobrenaturales, que es la vida de la Iglesia, la vida de los santos. Uno dice, ¿cómo pudo un hombre tan duro transformarse en alguien tan tierno, tan misericordioso? Hoy es el día de San Camilo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un hombre, un soldado durísimo, ¿no? Bueno, Dios lo transformó en un servidor de los enfermos. Son monumentos sobrenaturales, la vida de la Iglesia y la vida de los santos, que nos muestra la eficacia de esa palabra. Dios quiere que el fruto de esa palabra esté dado por nosotros, esté dado porque abramos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para ver, nuestros labios para alabar, nuestra mente para comprender. Guardemos esa semilla entonces en nuestro corazón.